¿De dónde viene esto de los jubileos? Pues nosotros tenemos una riquísima tradición. Y no estéis pensando solo en vuestras cofradías, que está bien, sino mucho más atrás, mucho más atrás. Nos tenemos que remontar a la tradición del pueblo de Israel. La palabra jubileo dicen que viene de una palabra hebrea, o de los hebreos, que es la palabra jobel. Y el jobel es un cuerno que utilizaban para convocar a la gente. Ahora nosotros utilizamos el WhatsApp para convocarnos, ¿no? Seguro que la noticia os ha llegado por WhatsApp, ¿a que sí? Y si le dejamos con ruidito, pues cuando os viene un WhatsApp, pues os imagináis que en aquella época, para convocar a la gente, pues cogían un cuerno, lo hemos visto en las películas o en los dibujos animados, y de esa manera convocaban a la gente. En la Sagrada Escritura aparece muchas veces todo esto. Y también la palabra jubileo puede tener otro origen, que es una palabra más latina, pero que traduce una palabra del hebreo, que es jubilare. Y es el grito que pronunciaban los pastores para manifestar la alegría. ¿Qué alegría puede sentir un pastor? ¿Os imagináis? Bueno, pues yo cuando leía estas cosas, que gracias a que me ha tocado hacer esto, lo he leído y así voy aprendiendo algo también, pues pensaba, fijaos, en la parábola que Jesús cuenta en el Evangelio, que un pastor tenía 100 ovejas, ni una más ni una menos. Y se le pierde una. ¿Y os acordáis? Deja las 99 y va en busca de la oveja que se le ha perdido. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y vuelve muy contento y dice a sus vecinos: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Pues me imagino que este buen pastor que se le ha perdido una oveja, cuando vuelve a casa y llama a sus vecinos, les dice: alegraos conmigo, porque la oveja que se me había perdido la he encontrado. Pues esto es la palabra jubilare. De ahí viene esto del jubileo. Ya sabéis que significa alegría. Es el estado vital en el que viven bastantes españoles. No sé si hay aquí alguno, yo creo que sí, porque ya estáis jubilados. ¿Ves? Los jubilados se ríen. El resto quedamos con cara de que algún día nos llegue la ocasión. Bueno, pues jobel, el cuerno con el que convocaban habitualmente para las fiestas, para la asamblea festiva. Y este grito de alegría que pronunciaban los pastores, pues imagino que cuando encontraban la oveja que se le había perdido, porque ya sabéis que en la vida también hay gritos de angustia, gritos de tristeza, gritos de rabia, gritos de enfado, pues este se corresponde a un grito de alegría. ¿Para qué convocaban? Pues habitualmente para las fiestas. En el libro del Levítico aparecen ya descritos los años jubilares. O sea que esto no es un invento de ahora, no es un invento moderno, no es un invento de la Iglesia. Es algo que Dios establece en el pueblo de Israel. Podríamos decir que para nosotros todas las semanas hay un día de alegría. Bueno, ahora más. Pero bueno, hay un día de alegría, un día jubilar, que es el domingo. El otro día preguntaba, que si se sabían los 10 mandamientos. Aquí tenéis cara de que sí os lo sabéis. Pero bueno, por si acaso, si yo os preguntara, y os lo voy a preguntar, ¿cuál es el mandamiento a vosotros que más os alegra cumplir? Aquí Ciriaco ha dicho el que yo pienso. No sé si estáis de acuerdo. Santificar las fiestas. Y alguno estará diciendo: ¿ves, los curas que vayamos a misa los domingos? Santificar las fiestas, según lo que el Señor nos enseña, es
que no hay que trabajar. ¿Entendéis lo que es no trabajar? Pues es el día que no hay que cocinar, que no hay que limpiar la casa, que no hay que hacer bricolaje. ¿Qué más cosas no hay que hacer el domingo? No hay que estudiar, no hay que repasar apuntes. Es un día para no trabajar. ¿Por qué lo establece el Señor? Pues porque Él hizo lo mismo. Durante 6 días trabaja y el séptimo descansa. O sea, no se lo han inventado los sindicatos, ni las leyes laborales, ni la justicia social de los revolucionarios. Se lo ha inventado Dios para nosotros. Descansar un día a la semana. Y para esto también, decía, tocar la trompeta, convocad la asamblea y que nadie trabaje. Un día dedicado al Señor y a no hacer nada, nada. Claro, esto dicen que es el anticipo de la vida eterna. Por eso cuando enterramos a los difuntos, y espero que cuando nos entierren a nosotros nos digan lo mismo, descanse en paz. Descansar. ¿Te imaginas ya toda la vida sin hacer nada? Eso que todos deseamos, que no te manden a hacer nada, no hacer nada, nada. Solo una cosa, darle gracias a Dios y estar agradecidos por poder llegar a una época de que no hagamos nada. Esto es el jubileo. Bueno, pues esto se establece, y lo cuenta aquí en el libro del Levítico, lo cuenta Moisés, en el capítulo 25, y dice: el Señor habló a Moisés en estos términos, y se lo dijo en el monte Sinaí. Sabéis que el monte Sinaí es donde le dio los 10 mandamientos. Di a los hijos de Israel: cuando entréis en la tierra que yo voy a daros, esto se lo dice estando todavía en el desierto. El monte Sinaí está ahí en el desierto, donde se pasaron 40 años dando vueltas, y Dios les hace una promesa. Una promesa. Os voy a dar una tierra donde vais a poder vivir. Y ellos dicen: pero si está llena de gente, aquello hay amonitas, amorreos, jebuseos, fereceos, cananeos, todo acabado en eos, allí estaban. No os preocupéis, cuando vayáis vosotros se van a ir. Y así sucedió. No entraron ni con armas, ni con nada, entraron y se largaron. Dice: vosotros os voy a dar casas que no habéis construido, viñedos que no habéis plantado, olivares que no habéis plantado ni cultivado, ciudades que no habéis construido, todo para vosotros. Bueno, pues cuando entréis en la tierra que os voy a dar, gozaréis también, la tierra gozará también de su descanso del Señor. 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y la vendimiarás, pero el 7º año será de completo descanso para la tierra. Y pensaban los ecologistas que habían inventado ellos esto de amar a la tierra. Pues fijaos ya aquí en la Biblia, también la verdad es que está en un versículo y un libro tan raro, el Levítico, el 7º año hasta la tierra tiene que descansar, es decir, no hay que cultivar. ¿Te imaginas también que le dices a un labrador: mira, no siembres? Y él estará pensando: así suben los precios. No hace falta que cultives la viña, que vayas a podar, nada, no te preocupes. 1 año de vacaciones. Claro, de ahí viene lo del año sabático. Que alguno dirá: ¿qué ganas tendría yo de un año sabático? Y dice: ¿qué hago con la mujer o con el marido y los niños? Eso solo lo pueden hacer los curas, pero especialmente los frailes y las monjas. 1 año sabático. Sin hacer nada, a estudiar a Roma o a darte paseos a las misiones allí al Perú. Pues esto es lo que Dios ha pensado y esto es lo que significa el año jubilar. El 7º año la tierra también descansará. Un sábado en honor del Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. No segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de tu viña inculta. Será año de descanso completo para la tierra. La tierra incluso en su descanso os dará alimentos. Y dice: ¿y de qué vamos a comer ese año? Dice: pues no te preocupes, la tierra por sí misma produce frutos. ¿No veis, por ejemplo, si os habéis fijado ahora en otoño, ha llovido y ha vuelto a nacer la semilla que ha caído en la cosecha?
o los garbanzos o las lentejas que se han caído y no se han cosechado, ahí estaban naciendo otra vez. Y si no podas, el año siguiente hay uvas. Así que no te preocupes, porque te alimentarás de la tierra porque produce su fruto. La tierra incluso en su descanso os alimentará a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu jornalero y al emigrante que vive contigo. Todo lo que produzca servirá de pasto también a tus ganados y a los animales salvajes. Y de aquí viene el año jubilar. Esto también se pensó al principio que fuera una vez cada 7 años. Un poco más adelante, en el capítulo 25 también del libro de Levítico, dice, pero bueno, eso es poco. Tenéis que calcular, dice, 7 semanas de años. O sea, 7 por 7, 49. Bueno, pues al año siguiente, cuando hagáis 50 años, también hacéis lo mismo. Nada de trabajar la tierra, nada de cultivarla. Un año sabático, sin hacer nada, un año de vacaciones. El Señor lo establece cada 50 años. Pero no solo eso, sino que cuando entran en la tierra prometida, por las 12 tribus de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob, dicen, bueno, pues aquí, ¿cómo lo repartimos? Oye, esto que nos ha dado Dios, de aquí hasta allá, hasta el río no sé cuántos, esto hay que repartirlo. ¿Qué entramos a saco? ¿Al que más coja, más? Pues no, dijo, lo vamos a repartir de las 12 tribus entre 11. ¿Qué hacemos con la 12, que es la tribu de Leví? Pues es la institución del clero, de los curas. Esos no van a trabajar la tierra. La tribu de Leví, los levitas, se van a dedicar al culto y al templo, y de eso van a vivir. El resto de las tribus se les distribuye la tierra. Se les da un terreno, una casa, una viña, un olivar, un rebaño. Vale, pues esto para ti, y lo distribuyen a cordel, y ya está. Pues ala, venga, todo el mundo a trabajar, a cultivar la tierra. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que esto que tengo yo, pues resulta que tengo una desgracia, se ha muerto mi marido, se ha muerto mi hijo, he tenido una mala cosecha, tengo que vender la tierra, me he ido mal, he tenido mala suerte y este lo compra, Como algunos, ¿no? Que empiezan a comprar pisos, otro piso, un coche, otro coche, y van acumulando algunos y otros pues van perdiendo. ¿Qué sucede a los 50 años? Pues que algunos tienen mucho, otros tienen poco y otros no tienen nada. ¿Qué sucede también? ¿Os acordáis otra parábola que cuenta Jesús de un siervo que a su señor le debía mucho dinero? ¿Os acordáis? Y dice que fue a pedirle pues que le disculpara, que no tenía para pagar la deuda. Y dice, no, pues mira, vas a hacer una cosa, vendes tus bienes, vendes a tu mujer y a tus hijos y me pagas con ello. Bueno, pues es que a veces, para pagar las deudas, vendían a la mujer, a los hijos, o, bueno, como no me puedes pagar, pues que tu hijo venga a trabajar para mí, gratis, que tus hijas vengan a trabajar a mi casa, gratis, o sea, como esclavos. Y entonces el año jubilar, este año, el año 50, pues había que devolver las propiedades. Y cada cual tenía que volver a su familia. O sea, se volvió a hacer borrón y cuenta nueva. Había que remitir las deudas. Si tú debías algo a alguien, te lo perdonaban. Si tú te habías quedado sin casa, sin tierras, o tus hijos trabajaban para otros como esclavos, todo volvía al principio. Bueno, ¿vosotros pensáis que esto se cumplió alguna vez? Bueno, yo creo que al principio imagino que sí, hombre. Siempre buenas intenciones nunca faltan. Bueno, ya sabéis, aquí no se cumple el que hizo la ley, hizo la trampa, porque la ley la hizo Dios, y Dios no es tramposo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues se cumplió más o menos. Algunos dicen que hasta la primera época antes del destierro, luego cuando les desterraron a Babilonia, cuando volvieron a reconstruir Jerusalén y aquello, pues como que esta costumbre se habría perdido.
Bueno, vamos a dejar el Antiguo Testamento para hablar un poco de las raíces de esto de un año jubilar. ¿Por qué un año jubilar? Bueno, pues cuando Jesús fue a la sinagoga de su pueblo, un sábado, pues nada más empezar su ministerio público, pues fue a la sinagoga, como era su costumbre los sábados, porque Jesús santificaba las fiestas, entonces descansaba. Iban a la sinagoga y leían la escritura. Y la leían pues en lo que es un rollo, no era un papel continuo, que lo estiraban para leerlo y donde tocaba y luego lo recogían como en 2 palos. Y así lo siguen haciendo los judíos en las sinagogas. Entonces dice que le entregaron a Jesús el rollo para leerlo y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Hasta ahí leyó. Es un texto del profeta Isaías. Y enrollando el rollo, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, porque después de hacer la lectura, pues el que la hacía la lectura la explicaba. Y por eso siempre se sentaban, que es la costumbre, de ahí viene lo de la cátedra. El que enseña siempre sentado. Por eso dice en otra ocasión Jesús: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Bueno, pues es la costumbre del que enseña, se sienta. En la cátedra o un catedrático. Bueno, pues Jesús se sentó, entonces todo el mundo estaba pendiente en su pueblo a ver qué dice este. ¿Qué ha proclamado Jesús? Un año de gracia. Si vamos al profeta Isaías, al capítulo 61, que es donde Jesús toma este pasaje, os lo voy a leer, si mis ojos me lo permiten. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar a los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, esta palabra que está tan de moda, y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios. Bueno, ¿os habéis dado cuenta que esto del día de venganza Jesús no lo leyó? ¿Por qué se paró antes? Cuando dice a proclamar la amnistía a los cautivos, a los prisioneros la libertad y a proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro y lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y él empezó a decirles, la homilía que hace Jesús, la homilía más breve del mundo. ¿Cuánto lo agradeceríais algunos, verdad? Esta escritura que acabáis de oír se cumple hoy. No dijo más. Es decir, que Jesús ha venido a anunciar un año de gracia del Señor, un año jubilar. Es decir, un año de perdón. Así como en el pueblo de Israel decían: venga, borrón y cuenta nueva. Aquí hay deudas, nada, no hay deuda que valga. Aquí tú te has cogido la que era mi casa o la de mi padre porque se murió, me la tienes que devolver, la tierra, el olivar, el viñedo. Mis hijos, que vuelvan a mi casa, mis hijas, que vuelvan a casa. Todo vuelve a empezar. Esto es un año jubilar. Podríamos decir que todos los años en Cuaresma, lo digo aquí, que estáis miembros y hermanos de tantas cofradías, especialmente penitenciales. Digamos, ¿cuándo uno empieza a plantear que esto se mueve? Pues el miércoles de ceniza. Ya empezamos a abrir los cajones y a mover a los santos. Pero la primera lectura de ese día del miércoles de ceniza dice esto: tocad la trompeta en Sión.
Y no está pensando en las trompetas de nuestras bandas de cornetas y tambores, sino en este cuerno. Tocad la trompeta en Sión, convocad la asamblea, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, y decidles que se vuelvan a Dios. Y dice una expresión que a mí me conmueve mucho, que dice: lloren los sacerdotes ministros del Señor, lloren entre el atrio y el altar. Es decir, es una llamada a la penitencia. Y vosotros tenéis, muchas de vosotras en vuestros títulos, cofradía penitencial. Es decir, es un año jubilar este del corazón de Jesús. Ahora os digo el motivo y os cuento un poco más, pero quiero detenerme en esto, porque forma parte de nuestra esencia como cristianos, como cofrades, como miembros de muchas cofradías penitenciales, que especialmente en Cuaresma es cuando celebramos nuestros actos, nuestros cultos, triduos, quinarios, novenas, y nos vamos preparando para el triduo pascual. Se nos convoca a hacer penitencia, porque el Señor quiere hacer con nosotros borrón y cuenta nueva. Y este es el tiempo de la Cuaresma, y hombre, que alguien te perdone, te llame para decirte: ven, que te voy a perdonar. Y ahora podríamos empezar a pensar, pues hombre, tenemos muchas deudas con mucha gente estamos distanciada, con muchas personas decimos: sí, que el día que me encuentre se va a enterar. Y el día que... Eso lo tenemos todos. Todos tenemos deudas contraídas unos con otros. En las familias, en las cofradías, nosotros entre los curas, no te cuento nada. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Qué nos hace sufrir? Pues estas cosas. Que alguien, pues eso. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Decimos ahora ofensas. ¿Pero qué decíamos antes? Deudas. Porque es verdad que entre nosotros nos debemos mucho muchas veces. ¿Y por qué dice San Pablo: a nadie debáis nada más que amor? Bueno, pues esto es un año jubilar, que de alguna manera todos los años se convoca. ¿A qué se nos llama la Cuaresma? Pues a un tiempo de penitencia. Pero esto es lo que hacía Jesús cuando empezaba su ministerio público. Iba por los pueblos y las aldeas y predicaba esto: convertíos y creed en el Evangelio. Y esto es lo que nos dicen cuando nos imponen la ceniza, que es: conviértete y cree en el Evangelio. Algunos dicen que hay que hacer una cruz en la frente de uno, que no solo hay que echar ceniza en la cabeza. Porque algunos sugieren que como este año coincide miércoles de ceniza, ¿sabéis cuándo es, no? Con el 14, algunos dicen que había que hacer un dibujito con la ceniza, un corazón, pero bueno, creo que no lo vamos a hacer. Bueno, a lo mejor como es el año jubilar del corazón de Jesús, a lo mejor no estaría mal. Bueno, dichas estas bobadas, vamos a continuar. Esto es lo que hacía Jesús, un año de gracia. Vengo a anunciaros que Dios os ama, que Dios os perdona y que volváis a Dios. ¿Cuál es la parábola que mejor expresa también este misterio de amor de Dios? Pues la parábola del hijo pródigo. Jesús, y lo recoge San Lucas, 3 parábolas que se llaman de la misericordia, que una ya os la he contado. Una es una mujer que pierde una moneda y la busca. Cuando la encuentra, convoca a las vecinas y a los amigos para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. La otra es la del pastor que encuentra la oveja que se le había perdido y también dice: felicitadme, que he encontrado la oveja que se me había perdido. Y la otra es un padre que se le pierden 2 hijos, los dos. El uno se larga y el otro se queda en casa, pero los dos no han conocido el amor de su padre. El pequeño, cuando vuelve, dice: padre, trátame como uno de tus jornaleros, no me merezco ser llamado hijo tuyo.
Y el otro le tiene que decir el padre, pero qué tonto eres, pero si todo lo mío es tuyo, deberías alegrarte porque este hermano estaba perdido y lo hemos encontrado. Por tanto, Jesús es lo que viene a anunciarnos. Es el gran anuncio de Jesús. Esto del año de gracia es la llamada que el Señor nos hace a volver a Él. Entonces, fijaos, para vosotros, como cofradías penitenciales, el comprender que cada año es un año jubilar. Es una invitación a decir, con nuestras imágenes, nuestras devociones, en nuestra vida, decir, Dios quiere hacer borrón y cuenta nueva. Dios quiere perdonarnos, pero el perdón de Dios es incondicional. Bueno, es a lo mejor un poco así provocador, pero Dios no perdona siempre. Porque Él dice que esto hará mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano, que es cuando cuenta la parábola esa que os he dicho antes. Y si no, como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Es decir, es como una condición. Yo te perdono cuando tú también perdonas. El Evangelio de hoy, de este día, dice Jesús que si tu hermano te ofende y te pide perdón, le perdonas. Es decir, se te pide perdón. ¿Por qué? Porque si tú le perdonas a uno pero no se arrepiente, si no se arrepiente, ¿de qué le sirve que tú le perdones? Si va a seguir haciendo lo mismo. Y seguramente no te va a pedir perdón, porque si va a seguir haciendo lo mismo. Por eso el sentido penitencial es que uno lo que quiere es demostrar que es verdad que quiere cambiar. Y luego la penitencia, porque esto forma parte del año jubilar, la penitencia es que tú demuestras que lo vas a hacer. Es decir, por ejemplo, un chaval que ha suspendido alguna asignatura y le dice a sus padres que va a intentarlo, algunos sois padres, ¿no? Y os lo habrán dicho, ¿no? También lo dijimos los demás, ¿no? Que vamos a hacerlo, qué tal. Y entonces, ¿qué piden tus padres? Pues que lo demuestres, siéntate y estudias, ¿no? Esa es la penitencia. ¿Es mala la penitencia? Pues no, porque es el remedio para subsanar el mal que has hecho. Entonces, una cofradía penitencial no es que haya que hacer aquí obras de penitencia pues porque lo pone en el título de la cofradía, sino como algo que nos ayuda a demostrar que queremos volver a Dios, que queremos abandonar el pecado y volver a Dios. ¿Por qué un año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús? Pues porque la Iglesia ha querido celebrar, pues como lo celebraba el pueblo de Israel, este tiempo de gracia. ¿Cuándo ha empezado para nosotros el tiempo de gracia? Pues con el nacimiento de Jesucristo, que es el que ha venido a decirnos de parte de Dios, volved a mí que yo os perdono. Yo creo que el lugar más expresivo, y que todos conocemos bien porque hemos contemplado muchas veces a Cristo crucificado y aquel bandido, ladrón, criminal, no sé qué habría hecho para estar allí, cuando le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues quizás es también la demostración de que Dios, fijaos a es que no le pregunto, ¿y qué has hecho para estar ahí? ¿Qué has hecho? ¿Qué crimen has cometido? ¿Has matado a un niño? ¿Has matado a una mujer? ¿Qué has hecho para estar ahí? No le pregunta nada a Jesús, nada, nada. ¿Qué le preguntó el padre a aquel hijo que volvía? No le preguntó nada. Le abrazaba y le cubría de besos. Pues este es Dios. Esto es el año jubilar. ¿Tú te imaginas con alguien
que has tenido 10 años sin hablarle, porque te hizo una pirula, pero una pirula de estas, que encima se quedó con tu dinero, que encima te estafó, y te encuentras con él en un bar, en la calle, o en tu cofradía, porque se apunta a la misma que tú, y no le dices nada, no le preguntas, le das un abrazo y como si no hubiera pasado nada. Pues a veces esto es lo que hace Dios con nosotros. ¿Qué le preguntó el Padre al Hijo pródigo? No le preguntó nada. ¿Qué le pregunta a Jesús en la cruz a aquel que le suplica en la agonía? No le preguntó nada. ¿Cuándo comienza entonces Dios a manifestar esto? Pues en su Hijo Jesucristo. Cuando nace, comienza una historia de amor de Dios hacia nosotros. Bueno, podríamos hablar de que es verdad, que el perdón tiene algo más porque hay que curar y hay que restituir, pero bueno, hoy me han pedido que hable de esto, no nos vamos a enrollar demasiado. Entonces, digo, el Papa Bonifacio VIII, en el año 1300, se le ocurre, que yo creo que fue una buena ocurrencia, vamos a hacer un año jubilar como en la antigüedad, como en el Antiguo Testamento, cada 50 años. Un año en que la Iglesia pues llama a los hombres a la conversión, a reconciliarse con Dios, a confesarse, a volver a Dios. Es como una ocasión, como una oportunidad. Esto es como las oportunidades. Ahora viene el Black Friday. ¿Lo he pronunciado bien? Y es como oportunidades, las rebajas de julio que empiezan en mayo, las rebajas de enero que empiezan antes de enero. Y si eres cliente de una tienda, te llaman a tu móvil, te mandan un mensaje y dicen, por ser usted cliente de nuestra tienda, le advertimos que para usted empiezan 10 días antes. Bueno, como veis, todo el mundo trata de darnos oportunidades. Bueno, pues de alguna manera también la Iglesia se sirve de esto para decir, aprovecha la oportunidad, hombre. Aprovecha la ocasión, que Dios te perdona. Bueno, pues este Papa inventó los años jubilares, peregrinar a Roma y para celebrar el nacimiento de Jesús. Luego pensaron que, claro, 50 años, pues a lo mejor no vives. Imaginaos el 1300. ¿Cuánta gente llegaría a cumplir 50 años? Pues poca. Entonces dijeron, bueno, vamos a rebajarlo a 25. Entonces cada 25 años, un año jubilar para celebrar el nacimiento de Jesús. Con este deseo de animar aquello de las indulgencias. Pues que Dios es indulgente, que Dios es misericordioso. Anímate, que Dios te perdona. Y luego hay jubileos extraordinarios. Jubileos extraordinarios con algún motivo. Pero también llaman jubileo extraordinario de la redención cuando se conmemora pues un centenario o aniversario de la muerte y resurrección del Señor. Por eso el Papa Francisco, el último gran jubileo que hemos tenido fue el del año 2000, ¿os acordáis? Ahora el 25 es año jubilar otra vez y el año 33, porque conmemoraremos los 2000 años de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que ir preparando cosas. Bueno, y entre tanto, pues nosotros, como otros lo hacen, hoy un año jubilar muy famoso y conocidísimo, pues es el año jubilar compostelano, ¿no? Que cuando la fiesta de Santiago cae en domingo, pues año jubilar. Fijaos el significado, por ejemplo, de abrir el año jubilar abriendo una puerta que está tapiada. Ahora ya lo han hecho más moderno y han hecho unas puertas muy bonitas y ya solo es empujar. Pero bueno, antes iban allí con el martillo. Todavía yo recuerdo de cuando se abrió el año jubilar Pablo VI, lo vi en la tele, tenía yo 7 años o 6 años, pero bueno, ya era muy aficionado a estas cosas y me acuerdo de verle allí con el martillo y claro, detrás había unos tíos tirando del muro y caía. Pero eso lo hemos visto en Santiago de Compostela hasta hace muy poco también, que tenían que pasar allí entrando por
los escombros de las piedras. Pero cuántas ermitas en nuestros pueblos, eso que llamamos humilladeros, que una estancia tan pequeña dice, tiene 2 puertas, pues nada, con una valía, ¿no? Pues tenían este sentido, entrar por una puerta, mirar a Cristo crucificado y obtener el perdón y salir perdonados o reconciliados. Como veis, esto es una práctica muy habitual en la vida de la Iglesia, en nuestras devociones, en nuestros pueblos, los humilladeros, las cofradías penitenciales, tienen todo este sentido de reconciliación. Bueno, pues digo, entre tanto nosotros, con este motivo de conmemorar los 100 años, no de la colocación de una imagen o rematar la torre de la catedral, que como veis la catedral está sin rematar, de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pues pensamos, ¿cómo celebrar estos 100 años? Pues vamos a pedir a la Santa Sede que nos conceda un año jubilar. Luego algunos distinguen que sea año santo, que sea año jubilar. Bueno, nosotros hemos dicho que un año jubilar. A veces habitualmente el año santo es cuando ya se instaura como algo que se celebra cíclicamente. Por ejemplo, pues el de Santiago de Compostela o el año lebaniego, que también se está celebrando este año. En Valladolid, como en casi todas las partes de España y del mundo, la devoción al corazón de Jesús, sabéis que está muy presente en la vida de la Iglesia. Pero lo que quizás nosotros queremos resaltar con este año jubilar en Valladolid es esto que a don Luis le gusta decir, y con mucha razón, que Valladolid es la ciudad del Sagrado Corazón de Jesús. Todos hemos oído hablar del santuario de Lourdes, ¿no? Pues Lourdes es un pueblo de Francia, pues un pueblo. Pero sin embargo, a una niña de 14 años se le aparece la Virgen y fijaos lo que es Lourdes. Pues pasa lo mismo en Portugal. A 3 niños, que luego la Virgen, como se suele decir, siempre se aparece a los mismos pastores. A 3 niños en un pueblo de Na se le aparece la Virgen y todo el mundo sabe lo que es Fátima. Pues es que en Valladolid, en esta casa, aquí donde estamos nosotros, no la Virgen, sino su Santísimo Hijo, se le revela a un jesuita, al padre Francisco Bernardo de Hoyos. Y bueno, pues quizás, o porque somos de Valladolid, o porque nos damos poco bombo y platillo, pues con razón don Luis dice, hombre, es que esto es la ciudad del Sagrado Corazón de Jesús, es que aquí, en esta casa, se ha revelado el Señor a un jesuita. Yo creo que es para celebrarlo, o por lo menos no para darnos importancia, sino para escuchar el mensaje que el Sagrado Corazón de Jesús le transmitió a este joven jesuita. Pero bueno, esto tiene un pequeño antecedente que os cuento también. Habéis oído hablar de otra santa, que es Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa de las Salesas, que en un pueblo de Francia también, Paray-le-Monial, cerquita de Lyon, en el siglo XVII, pues también tiene unas revelaciones del Señor que le quiere manifestar con esta imagen del corazón el amor misericordioso de Dios a los hombres. ¿Qué sucedía? En aquella época había una herejía que eran los jansenistas. Los jansenistas querían promover y promovían un cristianismo rigorista, un Dios exigente, lejano. Es como esa especie de gran hermano, ese ojo que todo lo ve, ese ojo que todo lo observa, todo lo vigila, y entonces observa cuántas veces has pecado, qué estás haciendo. Eso que no ve nadie, que es hasta tu conciencia, Dios lo ve. Y bueno, a lo mejor muchos sermones de los curas pues han sido así, como diciendo, ándate con ojo, que hay un ojo
que todo lo ve, y lo cuenta, y lo sabe, y vas a pagar por ello. Entonces había un rigorismo en el que entonces empezó, pues no puedes comulgar, porque eres indigno, porque te tienes que confesar a todas las horas. Bueno, un rigorismo que es una herejía. Y entonces el corazón de Jesús, el Señor se le revela a esta mujer para manifestarle el amor tan grande que Dios tiene a los pecadores. Y os voy a leer, porque ahora, este año, se celebran los 450 años de las apariciones del corazón de Jesús en Paray-le-Monial a Santa Margarita María de Alacoque. Y ahora, el 27 de diciembre, se inaugura un año jubilar. Y quieren, y de hecho va a ir don Luis, nos han invitado a él y a mí, le he dicho, vaya usted que yo le cuido aquí la grey. Bueno, el caso es que va a ir porque quieren que Valladolid y Paray-le-Monial, este lugar, el santuario del Corazón de Jesús, la Basílica del Corazón de Jesús con Paray-le-Monial, se unan como las dos grandes ciudades en las que el Señor ha querido revelarse. Os cuento estas cosas para que veáis también no la importancia, sino la misión que Dios nos ha dado. Bueno, pues en 1673 recibe estas apariciones y le dice: mi corazón divino está tan apasionado de amor por los hombres. ¿No es el jansenismo este rigorista de este Dios que parece un guarda de seguridad que te está vigilando y apuntando todas las veces que te equivocas? Y que te va a castigar por ellos, como aquellos profesores, que me parece muy bien, que te miraban las faltas de ortografía y luego tenías que copiar 1000 veces lo que te habías equivocado. Recuerdo todavía como alguno pegaba 3 bolis así juntos, entonces iba escribiendo. Bueno, estuve en un internado y es lo que tiene. Pues no es este Dios. El amor apasionado por los hombres y por ti en particular, que al no poder contener en sí las llamas de su ardiente caridad, quiere transmitirlas por todos los medios. ¿Sabéis que la devoción al corazón de Jesús viene del lugar donde se conserva la lanza con la que el soldado atravesó el costado de Jesús? De ahí viene la devoción al corazón de Jesús. Lo digo que como cofradías penitenciales, es decir, a veces hemos visto esta imagen del corazón de Jesús así con esta barbita recortada ahora, que así tan meloso y tan así, ¿no? No voy a decir más cosas. Pero la verdadera imagen es la de Cristo en la cruz, donde ha manifestado Dios todo su amor, toda su paciencia, toda su benignidad, donde nos ha amado hasta el extremo, pues en la cruz. Por eso fijaos vosotros como cofrades, como cofradías, cuando procesionáis estas imágenes, de alguna manera estáis ayudando a que el mundo pueda ver el amor de Dios. Es que tú fíjate, estar muriendo en la cruz como Él murió y decir, Padre, perdónales porque son un poco tontitos, ¿sí? Porque no saben lo que hacen. Un amor que todo lo disculpa. Pero ¿alguien ha amado así de esta manera? Bueno, por eso digo que este rigorismo, en el que a veces hemos caído también en la Iglesia nosotros, pues no corresponde a la verdad del amor de Dios. Entonces, que nosotros cuando vivamos esto, cuando preparemos las procesiones, las imágenes, pensad que es la imagen del amor de Dios, el más grande, este amor ardiente. La verdad es que en la gran aparición que tiene, dice que fue el día del Corpus de 1675, le dijo a esta mujer, a esta religiosa, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta consumirse y agotarse para demostrarle su amor. Y el Señor se lamenta y en cambio no recibe de la mayoría más que ingratitudes,
por sus irreverencias, sacrilegios y desprecios en este sacramento. Es el día del Corpus, el día de la Eucaristía. Pero lo que me estoy todavía más sensible es que obren así los corazones que de manera especial se han consagrado a mí. Pero el Señor no se lamenta como diciendo, pero qué ingratos que sois, sino más bien como diciendo, pero qué pena que no disfrutéis de mi amor. Que no disfrutéis eso que dice San Juan de la Cruz. Ay de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia. Yo creo que a lo mejor todos lo hemos dicho alguna vez, porque somos un poco chulitos todos. Pues ese no sé qué, pues él se lo pierde. Como diciendo, si no te habla, pues mejor, él se lo pierde. Lo decimos así un poco como diciendo, bueno, pues esto es lo que dice Dios. Qué pena que os perdáis el amor que os tengo. Nadie os quiere más que yo. Y esto es lo que con nuestras imágenes, nuestras devociones, nuestra Semana Santa, es lo que decimos al mundo. Pero si nadie quiere al mundo más que este que llevamos en una cruz, mirad, nadie ha amado al mundo más que este. Así que hacéis una buena labor, o hacemos una buena labor. Y entonces, los padres jesuitas que estaban por allí, pues lo empezaron a divulgar, porque esta era una religiosa de clausura, lo empezaron a divulgar y bueno, los jansenistas estaban enfadadísimos. Entonces el padre Claudio de la Colombier, San Claudio de la Colombier, que era el director espiritual de esta monja, pues con otros jesuitas empezaron a difundirlo. Y llegó aquí a España la noticia, y cuando se enteró este joven jesuita dijo, hombre, pues qué pena que aquí no conozcamos esto y que vivamos en este rigorismo tan terrible. Sabéis que ahora, bueno, comulgamos todos los días y si hace falta 2 o 3 veces. Pero entonces era de un rigorismo, una como Santa Teresa de Jesús, que debía ser buena monja porque era santa, ¿no? No comulgaban todos los días, Pedían permiso a su confesor y Santa Teresa lo cuenta y le decía, por favor, pues mire, hoy es la Santísima Trinidad, ¿podría comulgar? Y el confesor la daba permiso. No era habitual porque había un rigorismo tal. Y Jesús dice, pero si yo he venido a por los pecadores, no he venido a por los justos, sino a por los pecadores, para que se conviertan. Y esto es lo que recuerdas, y esto es el corazón del Evangelio. Y entonces este joven jesuita dice, hombre, pues qué pena que aquí no se conozca, estaba el hombre afligido. Entonces él empezó a promover este mensaje, que no es un invento, que es el corazón del Evangelio. Y entonces a él también se le reveló el corazón de Jesús. Es decir, o Jesús le mostró más bien su corazón. Este corazón que arde de amor. Esto que dice Jesús en el Evangelio, he venido a prender fuego a la tierra y ojalá que estuviera ya ardiendo. Pues esta pasión, pensad en esta palabra, semana de pasión, ahí está la cofradía de la pasión. Es un amor apasionado por el hombre, por los pecadores, o sea, por nosotros. Y entonces le hizo esta gran promesa, al padre Francisco Bernardo de Dios también hizo esta gran promesa. Pues aquí se llama el santuario de la gran promesa. Es una promesa de consolación. No te preocupes, hombre, que reinaré en España con más veneración que en otros lugares. Es decir, no es que pensar aquí que, bueno, aquí somos mejores que los demás, sino que fue una palabra de consuelo. Claro, España entonces, estamos hablando del año 1733, el 14 de mayo, pues era todo Filipinas, porque los últimos de Filipinas vinieron después, ¿no? Y cuando las colonias se sueltan de la mano de la metrópoli de España, pues fue el siglo XIX. Digo, entonces España era todo esto. O sea, que era prácticamente el mundo entero. O sea, la promesa que hace Jesús no es una promesa así como exclusiva para la España de las autonomías, sino para todo el mundo, para todo el mundo. Y aquí, en esta casa, en este colegio de San Gregorio, ahí en el santuario, ahí está en el presbiterio,
donde el padre Francisco de Hoyos recibió esta gracia. Es verdad que llegó un tiempo en que se prohibió la devoción al corazón de Jesús, quisieron y se quemaron libros para que esta devoción no se extendiera, pero al final el amor de Dios siempre sobrevive, siempre. Y entonces, en España especialmente, ¿en qué pueblo no hay una imagen del corazón de Jesús? ¿En qué capilla de un colegio? Congregaciones religiosas que se llaman del Sagrado Corazón de Jesús. ¿En qué casa, en qué puerta de una casa no hay una imagen del corazón de Jesús? ¿En qué ciudad no hay una imagen, en una calle, en una plaza, en un patio de un colegio, de un convento de monjas, no hay una imagen del corazón de Jesús? Pues pensad en Río de Janeiro, ese Cristo inmenso. En Oviedo hay una, en Palencia hay una y en Valladolid. Es decir, que se fue extendiendo porque también la Iglesia fue dándose cuenta, porque el Papa San Pío X, principios del siglo XX, promueve la comunión frecuente. Es el Papa que inventa las primeras comuniones, Antes la gente no comulgaba, se bautizaban, y esto de comulgar, ¿por qué se obligaba por lo menos, una vez al año, por Pascua Florida? Y aún así no lo cumplían muchos. Muchos nunca hicieron ni la primera ni la última comunión. Ahora por lo menos hacen la primera y la última. Pero fue el Papa San Pío X, porque empezaron a promover, y a promoverse esta espiritualidad, que va muy unida, y don Luis lo insiste también en esta carta pastoral, que luego si queréis os la podéis llevar y leerla, habla del reinado, porque Jesús viene a implantar su reino, y en la cruz pone Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Viene a implantar su reino, y es este reino de amor, que es un reino de amor de un Dios que perdona, que restaura la relación, la amistad, que vuelve a llamar a la amistad. Bueno, pues en Valladolid, el año 1733, se aparece el Sagrado Corazón de Jesús, y a principios del siglo XX, la Iglesia, que está en lucha contra otro movimiento que es el modernismo, fruto de la Revolución Francesa, donde se desprecia lo religioso, lo trascendental o lo trascendente, bueno, pues vuelve a resurgir esta devoción. Aquí en Valladolid el cardenal Cos comienza a intentar una vez más que la Catedral de Valladolid se termine de construir, no lo consigue y lo continúa el arzobispo Remigio Gandásegui Gorrotxategi, que en el año 1923 culmina la obra de la Torre de la Catedral, coloca la imagen del Corazón de Jesús y consagra la ciudad de Valladolid al Sagrado Corazón de Jesús. Alfonso XIII lo había hecho en 1919 en el centro geográfico de España, que es el Cerro de los Ángeles, donde construye una imagen al Sagrado Corazón de Jesús y consagra a España al Sagrado Corazón de Jesús. Esto se va extendiendo y entonces en Valladolid también se hace. Dicen las crónicas, los periódicos de la época, que en esa fiesta, que fue el 24 de junio de 1923, donde el arzobispo celebró misa arriba en la torre de la catedral, todavía hay un altar, que en torno a la catedral estuvieron como unas 100.000 personas. ¿Sabéis lo que son 100.000 personas? Mucha gente, ¿eh? 1923. Bueno, después viene la Guerra Civil Española y otro obispo, don Antonio García García. Bueno, acordaos que se han cumplido a los 100 años también de la recuperación de la Semana Santa de Valladolid, o sea que todo va junto, ¿eh? Todo fue como un resurgir religioso, de religiosidad popular, de espiritualidad del corazón de Jesús. O sea que fijaos en Valladolid, la Semana Santa, las cofradías, un poco tal como está ahora, o la recuperación, se han celebrado, ¿no?, los 100 años de la procesión esta general, la recuperación de los pasos que estaban ahí abandonados, etc. Bueno, concluyo que me quedan 3 minutos para la hora.
Viene don Antonio García y García, retoma lo que proponía don Remigio Gandásegui. Aquí los jesuitas habían sido expulsados de esta casa y la iglesia pasa a ser propiedad de la diócesis. La parroquia de San Esteban, que debía estar en malas condiciones, pues se traslada a la iglesia que hoy conocemos del santuario, y esto lo compran la iglesia escocesa para poner un seminario donde se forman los futuros sacerdotes de Escocia. Y así sucedió durante más de un siglo. Don Antonio García García decide que la parroquia de San Esteban deje de ser parroquia para convertirse en un santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, es decir, fomentar la devoción al Corazón de Jesús en la ciudad donde él ha elegido para revelarse. Después fue el Papa Pablo VI, que en el año 1964 proclama el santuario Basílica Menor. Y fue después don José Delicado Baeza, que en 1994 inaugura esta casa, que había sido comprada a los escoceses unos años antes como centro diocesano de formación y de espiritualidad. Todo esto lo cuento como la trayectoria de por qué este año jubilar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Para conmemorar, no que hace 100 años se hizo una cosa, sino podríamos decir para conmemorar lo que ha sucedido durante estos 100 años. ¿Para qué? Para que comprendamos, que vosotros lo sabéis muy bien, los miembros de las cofradías, somos herederos de una tradición. Que yo creo que esto vosotros lo entendéis perfectamente, porque heredáis una tradición de vuestros mayores, de vuestros padres, vuestros abuelos, lo que ha sido vuestra cofradía, las imágenes, las iglesias, recuperar, revivir, mantener un poco el espíritu. Las más antiguas, lo más antiguo, los más recientes, lo más reciente. Entonces, también para nosotros, y digo que incluso la recuperación de la Semana Santa de Valladolid estuvo muy vinculada a este resurgir religioso que los obispos de la época quisieron para la ciudad de Valladolid. Para una época en la que el modernismo y los conflictos sociales, las revoluciones sociales, querían ahogar el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que el anuncio de este amor apasionado de Dios a los hombres, de este amor misericordioso, que lo hacemos de muchas maneras. Digo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y las cofradías, como cofradías penitenciales, pues mostrando al que ha muerto en la cruz, amando hasta el extremo. Pero esto, que puede parecer una penitencia, tiene que ser una alegría. Porque si es año jubilar, tiene que ser un año de alegría. Por eso, y digo, vosotros, por ejemplo, también en las cofradías que hacéis muy bien, después tenéis una advocación de la Virgen o de Cristo como una Virgen de la alegría, una Virgen de la Pascua, porque no es la tristeza lo que caracteriza nuestra vida. En tal caso, y que así debía ser, llorar nuestros pecados, es decir, arrepentirnos, para que Dios nos pueda perdonar, para que el otro te pueda perdonar, porque si no te arrepientes, ¿cómo puede haber? Entonces dice don Luis, ¿cuál es el objetivo del año jubilar? Pues poder conocer el amor de Dios y dice él, encontrarnos, tener un encuentro de corazón a corazón. Y esto, dice, transforma nuestra vida. Bueno, pues nada, os animo a que podamos vivir esto, a que sepáis que ya lo llevamos haciendo mucho tiempo, que vosotros con vuestro trabajo, vuestra devoción en las cofradías, ya lo hacéis, ya lo hacemos. Pero este año, pues queremos que sea un año especial y también lo quiere Dios, porque siempre hay momentos especiales en nuestra vida, acontecimientos, yo qué sé, cuando uno celebra los 25 años que salió del colegio, o la promoción de la carrera, o los 25 años de una cofradía, o los 50 lo celebramos, y hacemos algo especial, porque nos parece que es importante. Bueno, pues no es que este año Dios nos perdone de manera especial, sino que nos llama de una manera especial a celebrarlo. Así que bueno, espero no haberos hecho perder el tiempo, y vosotros que tenéis mucha imaginación, seguro que ya estáis pensando en mi cofradía
vamos a hacer esto. Espero que sean buenas ideas, que seguro que serán buenas cosas, y nada, que nos sirva para reconocer que Dios ha tocado la ciudad de Valladolid y le ha elegido como un lugar privilegiado para revelar su amor.